Hoy vamos a ver un poco las pautas generales del trabajo práctico 1. Y el recorrido que tengo planeado hacerles es un poco contarles que las clases previstas para los miércoles son, bueno, hoy la de pautas generales. El miércoles que viene vamos a ver cómo diseñar, digamos, un cuestionario con la herramienta de Google Forms. Pueden usar otras, pero esa es la que usamos el año pasado, sobre todo por pandemia, y bueno, es recomendada, pero pueden emplear otras. El miércoles 31, la idea es, y el 7, sí, los otros 2 miércoles es ver un ejemplo de aplicación, que lo hacemos en 2 partes, porque es bastante el contenido, pero como para que ustedes tengan una noción, digamos, de cómo desarrollarlo ya con una base de datos concreta, ¿sí? Empezaría ahora un poco con las preguntas más frecuentes que ustedes tienen, antes de ir a la lectura de las consignas del trabajo en sí, y recomendaciones que les damos, digamos, de la experiencia previa con otros compañeros del año pasado, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las preguntas más frecuentes que nos hacen sobre este trabajo? Es, ¿el trabajo práctico suma puntos al parcial? Sí, sí suma. El trabajo práctico se considera parte del primer parcial y suma hasta un máximo de 20 puntos. Es decir, de un total de 100 puntos que tiene el parcial, 20 corresponden al trabajo práctico. Quien lo entrega y ese trabajo, digamos, está completo y correcto, va a sumar esos 20 puntos. Si está incompleto con errores, va a sumar menos, o sea, de 0 a 20, ese es el rango posible, cualquier puntaje intermedio es posible. Y quien no lo entrega, no sumará puntos, es decir, el parcial como máximo va a tener 80 puntos. ¿Se entendió eso? Interrúmpanme, prendan los micrófonos Profe, ¿y hay revisión del trabajo? Como le podemos preguntar a usted. Sí, o si sea, vamos encaminados y eso. sí, si van encaminados y todo eso sí. Lo que sí aclaramos es que no hacemos revisión, digamos, como si fuese una corrección en sentido literal, porque esto es parte del parcial. Pero sí, si están encaminados, más o menos en cada uno de del desarrollo, digamos, de los puntitos, podemos ir viéndolo para que ustedes tampoco estén muy alejados de lo que se pretende. ¿Sí? Eso sí, lo vamos a ir viendo en las clases que vienen. ¿Se entendió? Profe, ¿cómo anda? Bien. ¿Lo vamos a ir viendo los miércoles? O... Sí, un poco la idea es eso, es verlo en los miércoles, todo lo que tenga que ver con el trabajo práctico. bueno. Un poco lo que les expliqué en la diapo anterior, acá. Hoy es como una introducción, las pautas generales, vamos a ver cada una de las consignas que tienen. El miércoles que viene ya veríamos cómo hacer, digamos, un cuestionario, y en los otros 2 ya como una aplicación práctica, con el Infostat, cómo resolver algunos ejercicios, sobre todo el último. El último punto, digamos, tiene que ver con hacer la estimación puntual y por intervalos, la prueba de hipótesis. A eso ya lo vamos a ver más detallado. Profe. ¿Sí? ¿Kevin? Entonces, no entregar el trabajo, digamos, ya me quita 20 puntos al parcial. O sea, nunca voy a poder obtener un 100% del parcial, por ejemplo, si no entrego. Así es. Así es. El parcial vale 100 puntos. Tanto el primero como el segundo son 100 puntos cada parcial. Dentro de cada uno de ellos, o sea, en el primer parcial, por ejemplo, este trabajo práctico vale 20 puntos. Si no lo entregas, como dijiste, tu máximo valor o puntaje del parcial puede llegar a ser 80. Si es que tenés todas las consignas del parcial bien hechas, ¿no es cierto? También pueden ser menos puntos. Entregar el trabajo por sí solo no significa que les pongamos los 20 puntos tampoco, ¿sí? Sino que tiene que estar bien hecho también. Pero la verdad es que les recomendamos entregarlo, o sea, esto no es para asustarlos, sino todo lo contrario, sino motivarlos a entregarlo porque generalmente suman puntos y si siguen un poco las orientaciones, bueno, tienen ahí unos 20 puntos bastante asegurados, o 10 o 15 o algo, digamos, ¿sí? ¿Qué días tenemos práctico? O sea, las clases son martes, miércoles y jueves. Los miércoles y los jueves tenemos prácticos, digamos, los jueves son los prácticos que vimos ya en clase, digamos, más de resolución de ejercicios, explicaciones. Y los miércoles tenemos de este trabajo práctico, algunas guías y orientaciones para poder resolverlo mejor. Les vamos a ir avisando, ¿sí? Pero en principio estas fechas que ya les dije son la propuesta que tenemos por ahora. ¿Sí? Perfecto, Melina, Mauricio. Bueno, cualquier cosa pregunta. Pasamos entonces a las preguntas más frecuentes, seguimos con esas. ¿Cuándo debo entregar este trabajo práctico 1?
Bueno, va a ser dentro del plazo que estipulamos en el aula virtual. Normalmente, le damos un plazo, digamos que ustedes pueden empezar a entregarlo antes de la fecha del parcial. Si bien esto suma puntos para el parcial, lo pueden entregar cuando lo tengan listo, digamos, desde el momento en que les damos le habilitamos en el aula virtual un buzón de entrega que se llama, ¿sí? La idea este año es que lo entreguen el domingo anterior, o sea, como plazo máximo hasta el domingo anterior del parcial. El parcial va a ser un miércoles, el miércoles 28 de septiembre. Entonces la idea es que lo entreguen el domingo previo para tratar de tener, digamos, ya corregido todos esos practiquitos, digamos, todos estos trabajos prácticos 1, y como el parcial prácticamente se resuelve en el momento, digamos, a no ser que haya alguna complicación, la idea es tratar de tenerlo más cercana a esa fecha en que lo rinden, la nota completa, ¿sí? Porque como dijimos, la nota del parcial incluye lo que resuelvan el día del parcial y este trabajo práctico. Entonces, por eso, la idea de poner como plazo o fecha límite de entrega es el domingo previo al parcial, ¿sí? Pero como también les digo, lo pueden empezar a entregar desde que ya lo tengan listo, digamos. Un poco acá lo que yo planeaba, ya desde que tengan este ejemplo de aplicación en la segunda parte, que le llamo yo, que es el último de los puntitos, ya lo pueden tener casi listo, digamos. A partir de ahí lo pueden entregar. Y se los vamos corrigiendo, o sea, es como que ya nosotros también ganamos tiempo, ¿sí? ¿Dónde debo entregarlo? Bueno, como ya les dije, en la aula virtual se va a habilitar un buzón de entrega que se llama, ustedes hacen clic, a ver, sí. Ahora viene la pregunta, ¿dónde están las consignas? Entonces, a ver si ustedes ahora ven conmigo para que digan. Ah, no. ¿No ven, no? La pantalla del aula virtual, no. No, profe. Bien. A ver, 2 segundos, dejo de presentar acá. Vuelvo a presentar. Ahí está. Ahora sí. Sí, ahora sí se ve. Bien, ahora yo acá lo tengo activado como estudiante, o sea, como ustedes están viendo lo mismo, deberían ver lo mismo que ustedes ven. Y o sea, ustedes cuando ingresan ven así, ¿no? Presentación de la materia, el cronograma, todas estas cuestiones. De hecho, si quieren repasen, si no ingresaron a la página, ¿sí? Pueden ver todo esto, los foros. Y acá, además de la presentación, tienen unidad 1 ya activada, unidad 2, y una pestañita que se llama Trabajos Prácticos, ¿sí? En esta pestaña, ¿sí? Trabajos Prácticos, tienen acá, primera actividad de aplicación, Trabajo Práctico 1, consignas y entrega. Y acá, este ejercicio, este archivo de .doc, es un Word, lo cliquean, se descarga, a ver, ahora creo que nuevamente no va a estar compartido. Sí, efectivamente. Dejar de presentar. Ahora les muestro entonces lo que se abre. Ahora sí. Entonces habilitan la edición, se les abre este Word, habilitan la edición y van a ver, se ve negro, ¿no? Sí, en negro se ve. Sí, porque estoy viendo de nuevo, disculpen, no sé qué pasó. Ejercicio práctico, primer parcial, ya. Ahora sí. Me parece que sí lo están viendo. Bueno, ahí sí, ¿no? Sí, ahí sí. Gracias. Bueno, acá tienen entonces ya lo que sería para ustedes realmente el TP1, ¿sí? El ejercicio práctico, van a ver que tienen como secciones en rojo y cada una de las consignas, la A, la B, la C, la D, la E. Esto es lo que ahora yo lo puse en la presentación para explicárselo más o menos con mayor detalle y para que se saquen las dudas, ¿sí? ¿Entendieron cómo acceder, cómo va a descargarlo y cuál es el archivo?
sobre el que tienen que trabajar? Sí, profe. Bien. Volvamos entonces a la presentación, que yo ahí lo tengo más organizadito. Bien. Ahí ya se les va a cargar. Perfecto. Bueno, dijimos dónde está, ya lo vimos. ¿En qué consiste el trabajo? Bueno, debe responder a una serie de ítems pautados, que son los que acabamos de ver, a modo de informe de lo realizado. O sea, la idea es que tenga por más que son consignas, tiene que tener como estructura general una idea de un informe, como que están entregando algo que analizaron y que tienen que llegar como a ciertas conclusiones a manera de informe. Básicamente tienen que imaginar una situación o problema que pueda responder con los resultados de la investigación. Ahora vamos a hacer la lectura de las consignas y les voy a dar algunas recomendaciones. Bueno, al principio hace como una especie de introducción, ¿sí? Que dice, acá yo algo que les voy a aclarar es que pegué con, digamos, dejé con rojo exactamente en esta presentación, bueno, les muestro así más rápido, ven que hay partes que están con rojo. Esas son tal cual como están en el trabajo práctico, ¿sí? Lo que ustedes tienen que hacer es, digamos, acá como lo aclara, dejar los títulos de la A a la G y borrar lo que está en rojo en el trabajo práctico, y en el lugar de eso van a exponer lo que se le indica en cada uno de ellos. O sea, tienen que sacar lo que está en rojo y poner las respuestas de lo que se les pide. La extensión máxima del informe, lo ideal, son 5 páginas, ¿sí? O sea, esto un poco también respondiendo, se me movió la... Ahí está. Respondiendo un poco en general a trabajos o informes que les pueden llegar a pedir después en algún trabajo ya laboral, ¿sí? Que uno tiene que ser sintético, en la medida de lo posible, con poco decir mucho, ¿sí? Entonces, bueno, lo ideal es que ustedes intenten hacer ese esfuerzo de síntesis de 5 páginas, ¿sí? En hojas A4, con una letra Arial 10, interlíneo sencillo. Bueno, esas son cuestiones de formato que recomendamos para que todos más o menos tengan, bueno, los mismos tamaños, la misma forma, ¿sí? Algo que les pedimos o sugerimos es que nos envíen un archivo Word para que nosotros podamos hacer correcciones o comentarios sobre el archivo, ¿sí? Así les podemos hacer una devolución mucho más simple a que si nos entregan un PDF. Si bien tenemos algunos recursos para editarlo, la verdad es que es mucho más simple si ustedes nos habilitan la corrección a través de un Word, ¿sí? ¿Alguna duda hasta ahí? Esto es muy básico, pero si hay alguna... No, profe, perfecto. Bien. Cualquier cosa siempre me interrumpen sin problema. Bueno, también ahí en el mismo trabajo práctico tienen preguntas orientativas previas a allá como el detalle de los incisos. ¿Qué dice? Bueno, que a continuación se expone en la modo de guía una serie de preguntas que usted deberá hacerse y le ayudarán a resolver el ejercicio. Estas preguntas son, ¿cómo se originó el problema? ¿Qué propuesta se hará con base a los datos recabados? ¿Qué información se espera del relevamiento a fin de poder tomar decisiones clave? ¿Cuál es la idea de estas preguntas? Es un poco despertar en ustedes las ideas, ¿sí? O una lluvia de ideas, de problemas que ustedes ya tengan en mente, ya sea de su trabajo, de la realidad en la que viven, su familia, sus amigos, no sé, cualquier cuestión que a ustedes les interese, se me mueve sola. Cualquier cuestión que a ustedes les interese, un poco apunta a esta pregunta como para despertar la inquietud de seleccionar un problema. ¿Qué propuesta hará en base a los datos recabados? Bueno, acá lo que se quiere focalizar un poco es como, no tiene que ser un problema que no sea viable, sino que se pueda resolver con datos que vamos a hacer o que vamos a recabar por medio de una encuesta, ¿sí? Tiene que ser algo que sea viable. Y después, ¿qué información se espera del relevamiento a fin de poder tomar decisiones claves? Un poco esta pregunta apunta al hecho de que haya coherencia entre el problema, los datos y las conclusiones que yo voy a obtener o que no me tengo que olvidar de hacer para ese problema que me planteé. Es decir, con estas 3 preguntas más genéricas, se los está guiando un poco como con el camino, el proceso general de una investigación, ¿sí? Me hago una pregunta general, ¿sí? Pienso de qué manera la puedo esquematizar con datos o con preguntas concretas que voy a llevar a una encuesta y voy a obtener datos o respuestas bien concretas.
y qué decisiones, que no me tengo que olvidar que esos datos o de ellos voy a obtener ciertas respuestas para tomar alguna decisión, para responder a alguna cosa puntual que a mí me interesa. Acá algo que no es menor es que aquellas personas o estudiantes que hayan elevado el trabajo para Estadística 1, aunque este año no lo dio Martín, tengo entendido que no dio Estadística 1 Martín Zaino, si lo han hecho con él el año anterior, o si, por ejemplo, si alguno de ustedes cursó Estadística 2 el año pasado también con Zaino, bueno, pueden usar esa base que trabajaron y nada, usarla para este otro trabajo, ¿sí? Para el Estadística 2. En el caso que haya sido Estadística 1, no recuerdo o no sé cuál es la cantidad de observaciones con las que trabajan, ya vamos a ver más adelante acá el mínimo es 60. No sé bien si alguno hizo Estadística 1 con Zaino. Yo, profe, pero en el 2020. O sea, le Pero no hicieron... Yo la hice con Moneta Pizarro y también teníamos una base de datos que nos había dado para unos trabajos y otra que la habíamos conseguido nosotros para también hacer un trabajo que se entregaba antes de los parciales. Bien, bueno, puntualmente lo de Moneta, ya que lo nombraste, viene bárbaro, porque ese no sirve, dado que acá el trabajo es individual y tenemos entendido si como que a ustedes les entregan la base de datos o si no también lo hacen de forma grupal. Entonces, puntualmente, en ese caso no sería útil. Sí, los que hayan hecho quizás con Zaino, sí, ese sí es útil. Quizás lo readecúan, en el caso nos preguntan si no incluye algo que sirva para lo que es inferencia. O bueno, quizás también, como decía, si hay algún alumno que esté recursando quizás Estadística 2 y le haya hecho también con Zaino, puede reutilizar la base, lógicamente si es que no tuvo muchos errores señalados y que deba corregir en este caso, ¿no? Hacer todas las mejoras que le recomendamos y bueno, volver a ver si sirve. ¿Alguna duda más sobre esto? ¿No? Bien, sigo, si no me frenan. Bueno, ahora sí vamos a los puntos, ya cada uno de los incisos. Bueno, empezamos con el título del trabajo, digamos, porque es lo primero que aparece en cualquier informe. Sin embargo, como explicaba bien una profe el año pasado, y pasa usualmente en lo que es investigación, uno es como que delinea primero, propone un título de trabajo, pero mientras lo va desarrollando quizás surgen mejoras para ese título, o lo cambias porque hubo alguna necesidad de que no pudiste cubrir. Entonces la realidad es que ese título quizás se va modificando y les puede llegar a pasar. Sin embargo, lo recomendable es intentar hacerlo, ¿no? Plasmar desde el comienzo un par de ideas y establecer un título, y luego después, si es necesario, se modifica y se adapta para que una vez que ya terminaron el trabajo, bueno, que realmente ese título refleje lo que ustedes hicieron, ¿sí? O sea, tiene que haber siempre, y eso es muy importante destacar, una coherencia interna en todo el informe. No estaría bueno que no vea que no tienen sentido, que las hemos visto y ha pasado, el título con la población, con la muestra, con las variables. Siempre una cosa muy importante es que haya coherencia entre todos los incisos del trabajo. Cada uno de los incisos lo que hace es esquematizar una parte del proceso. Entonces tiene que haber coherencia entre todos esos incisos. Bueno, en particular del título podemos decir que tiene que contener la idea principal del tema de investigación. Es obvio, pero es fundamental. Se recomienda, por ejemplo, para saber cómo armarlo, especificar la población de referencia en ese título, especificar el periodo de tiempo o época que vamos a estudiar, y que sea preciso y evite la sobreexplicación, ¿sí? Lo ideal no es que sea un párrafo, no, un título tiene 1 o máximo 2 renglones, como mucho. Pretendemos que sea breve, que sea claro y que sea conciso, ¿sí? ¿Alguna duda aquí? Igual es probable que tengan 1000 dudas, que quizás no sepan ni cómo plasmarlas. La realidad es que esto es como una presentación general de todas las pautas. Después en las sucesivas clases quizás van viendo también ustedes, mientras van pensando en las problemáticas que se les pueden plantear y van
pensando en el título, bueno, la población y demás, quizás ahí esté un poco más claro, incluso las dudas, y bueno, nos las hacen y seguimos avanzando juntos, ¿sí? Continúo. Planteo el tema, es el inciso B. Acá, en el texto les dice que deben imaginar una situación o plantear un problema, y en este punto usted lo debe exponer en pocas líneas. Es decir, tiene que definir el problema o pregunta en términos específicos que con la investigación pueda responder. ¿Qué quiere decir eso que con la investigación puede responder? Es decir, pensando que van a hacer una encuesta, ¿sí? Y que cada una de las preguntas que ustedes hacen en esa encuesta a la población, en realidad a la muestra, que es una selección de la población, tiene que estar relacionada con ese problema. Les tiene que ayudar a responder ese problema que ustedes plantearon. Tenga presente que no debe ser un problema que pueda responderse con una única pregunta, sino que tiene que ser un problema que se pueda responder con distintas preguntas o variables. Entonces, ¿qué recomendaciones damos antes de definir el problema? Como un paso a paso, bueno. Lo más común, lo más recomendado es hacer un listado de posibles problemas de interés, hacer como una lluvia de ideas, a no ser que ya tengan algo pensado, ¿no? Súper claro lo que quieran hacer. Pero si no, bueno, vayan pensando, digamos, qué ideas tienen y escríbanlas. De ahí, después se fijan, ¿no? ¿Cuáles van a eliminar de esa lista? Los que los van a eliminar, perdón, los que no se respondan con una sola pregunta, porque la idea es que la temática sea amplia, pero a la vez concreta, es decir, amplia para que no se responda con una sola pregunta, pero concreta para que tampoco sea algo interminable y que no puedan responder o llegar a una conclusión con 10 preguntas, que es lo que planteamos. Van a descartar a aquellos que no tengan, de los que no tengan demasiada información, o la van a buscar la información, ¿sí? Pero si es algo a lo que no pueden acceder, definitivamente eso no va a ser un problema de investigación viable, ¿no es cierto? No sé, analizar algo de la población china, y la verdad que a no ser que tengan algún conocido en la comunidad china, no sé, en Córdoba, o que tengan alguna manera de acceder mediante internet a gente, digamos, de China, yo no veo viable ese problema, ¿sí? ¿Se van haciendo una idea de lo que puede ser y lo que no puede ser? Profe, a mí me quedó un poco abstracto, como que no me doy cuenta. Como, por ejemplo, ¿cuál sería, no sé, por ejemplo, un problema, no sé, los salarios de las personas, por tirar un ejemplo? Bien. No sé a dónde apuntarlo. Bien, sí, es normal que pase eso. Ahora voy a explayarme un poco más en las próximas diapositivas con un ejemplo incluso. Si no queda claro, volvemos. ¿Sí? Disculpe, yo tenía una duda parecida a la de mi compañera, y era que por ahí se hace un poco complicado entenderlo sin ejemplos. Sí. No hay posibilidad, digamos, de que haya algún trabajo práctico a modo de guía o Sí. algún ejemplo, porque es como por ahí medio... Sí, totalmente. En el aire, ¿no? Ahora vamos hacia eso, vamos a dar como algunos pequeños ejemplos o ideas, digamos, de estas cosas básicas, y como les decía, en las próximas clases, sobre todo en las que tienen que ver con el desarrollo del último punto, ahí se ve como más el desarrollo de digamos, con una base de datos concreta, ahí lo van a ver, pero ahora también mismo les voy a mostrar, bueno, ahora en la diapositiva siguen, si me tienen un poquito de paciencia llegamos a una especie de ejemplo, bueno, para orientarlos un poco más, ¿no? Ustedes. Bien, si el problema es muy amplio, debe limitar, porque también puede pasar, como dijimos, en estas dos, que le falta información o que sea algo muy acotado como problema, como decía, por ejemplo, una de las chicas, el ingreso, algo como que mencionó algo del ingreso. Y preguntar solo del ingreso, no sé, ¿cuál es su ingreso mensual? Se responde con un número y listo. Eso no es un problema. Eso es una pregunta concreta, quizás dentro de una encuesta, que pretende abordar otra problemática mayor, ¿sí? O una problemática mayor. Entonces eso sería, por ejemplo, caería dentro de esto que acá como recomendamos como 2 o 3, en tanto se responde con un número, es una pregunta acotada, ¿sí? Con poca información. También nos puede pasar esto otro, que es que el problema se pase para el otro lado, o sea muy amplio. No lo estoy acotando lo suficiente como para poder responderlo con 10 preguntas, en este caso, que me están
poniendo, ¿no? Nosotros como, esto está claro que es una aplicación práctica de una materia, ¿no? Estadística 2, y no es una investigación, no es una tesis, no es, ¿bien? Dejando eso claro, por las dudas, acá, bueno, nada, decimos que tampoco el problema puede ser muy amplio y que no lo pueda responder con esta cantidad de preguntas que tengo establecidas, ¿sí? Entonces, en ese caso, voy a tener que restringirlo. Voy a tener que decir, bueno, a ver, de todas estas dimensiones que tengo, es algo tan grande, no voy a poder responder a toda esta problemática, entonces me focalizo en esto. Y esto sigue siendo, esto es un problema de investigación que es viable, ¿sí? Esto así gigante no es viable, esto sí es viable. Por último, el problema de ser claro y viable de abordar por medio de una encuesta, que es la herramienta que nosotros vamos a usar para recolectar datos. Acá vamos al ejemplo. Bueno, por ejemplo, y esto está basado un poco en muchos de los trabajitos del año pasado, ¿sí? Ejemplo de definición del problema. La situación de pandemia que vivimos presentó múltiples desafíos a los diferentes grupos etarios dentro de nuestra sociedad. Las rutinas, comportamientos y actividades que llevamos a cabo en general se vieron modificados en esa etapa. Los buenos hábitos alimentarios, de descanso, deportivos, entre otros, influencian favorablemente en la calidad de vida. En este contexto, nos resulta interesante estudiar los hábitos alimentarios y deportivos de los alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas mientras cursaban su primer año académico en pandemia, en el año 2020. Esto puede ser por un ejemplo, ¿no? O sea, pueden haber miles, de la definición de un problema, ¿sí? Entonces, continuando con las recomendaciones, ¿qué título posible yo podría darle a ese problema, a este planteo de problema? Bueno, yo propongo como título Estudio de los hábitos alimentarios y deportivos de los alumnos de la FC que cursaron su primer año académico durante la pandemia, año calendario 2020. ¿Sí? Está un poco más orientado. ¿Y cuáles serían algunos planteos incorrectos del problema? O sea, en función de lo que acabo de decir antes, ¿no? Como este planteo. Bueno, decir, por ejemplo, ¿los alumnos de primer año aumentaron su actividad física en pandemia? Eso, chicos, se me mueve la diapositiva sola. Es ahí, por ejemplo, se pregunta, ¿los alumnos de primer año aumentaron su actividad física en pandemia? Eso no puede ser un planteo de problema, porque es una pregunta súper acotada que tiene una respuesta y listo. ¿Se entiende? Una única respuesta. O los alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas, ¿aumentaron el consumo de frutas y verduras durante 2020? Sí, Son no. como preguntas cerradas, digamos. Exacto. Estas preguntas cerradas no son un problema. No enmarcan un problema, no es un planteo de problema, sino que son preguntas, como dijo Guadalupe, cerradas, que tienen una respuesta o dos y listo. Sí, Nadia, ahí veo que me pregunta, ¿las Filminas van a estar encargadas en la aula? Sí, van a estar. Si no logro hacerlo hoy, porque me tengo que ir a cantar cuando termino de acá, lo hago más a la noche o mañana, ¿sí? Así las tienen. ¿Sí? Lo mismo la grabación. Espero si sigue grabando, también la vamos a, supongo, subir mañana, ¿sí? Con Pablo la subimos. Si todo sale bien, si no hay problemas técnicos ni nada extraño. ¿Alguna pregunta aprovechando ahora? ¿Podría volver 2 segundos a la Filmina número 10? Sí, claro. Puede ser, disculpe. Aquí. Lucas. Un poco la idea o sea, esta es una idea, o sea, pueden haber muchas formas de definir un problema, ¿sí? De hecho las hubo el año pasado y en los años anteriores, pero este es como un ejemplo, como, en definitiva lo que uno hace es como, ¿se acuerdan de esas preguntas orientativas previas que teníamos antes? Acá, permiso, ¿no? ¿Cómo se originó el problema? Sí, sí. ¿Qué propuesta se hará con base en los datos recabados? ¿Qué información se espera del relevamiento a fin de poder tomar las decisiones clave? Bueno, respondiendo también a estas 3 preguntas, ¿no? Es como se define un poco el problema. Un poco la idea es orientarlos con estas preguntas y con este ejemplo que les hice yo, pero que pueden haber miles, ¿no?
La idea es un poco... Sí, sí, es para tener más o menos una idea de cómo plantear el problema y eso. Sí, es contextualizar la situación. Las filminas estarán, van a estar, Pablo Escalante, que ahí veo que pregunta, van a estar, no están. Las filminas estas van a estar. Lo que sí está ya seguro es el trabajo práctico, como les mostré recién. Bien, de nada. Profe, ¿los alumnos del FC sería como la población y los de primer año como la muestra, por decirlo? ¿O nada que ver? Qué buena pregunta. ¿Qué recordar? Porque ahora pasamos a eso. Población objeto de estudio. ¿Qué es la población y qué relación tiene con la muestra? Está muy buena la pregunta de Guadalupe porque es algo muy frecuente confundirnos en eso. ¿Qué era la muestra? La muestra en realidad pretende ser, ¿sí? Como su nombre lo dice, una muestra o una sección, una parte representativa de, sí, voy a subir la clase, Cristina, una parte representativa, la palabra representativa es muy importante, de la población. Por ende, como decía Guadalupe, ojo, no es que yo digo que los alumnos de toda la facultad son mi población y que los alumnos de Estadística 2 son mi muestra. No. O los de primer año, no sé. Bueno, de lo que sea, la sección que yo esté estableciendo. No. Son lo mismo, nada más que la muestra es un conjunto seleccionado de esa población. Pero la población y la muestra son el mismo tipo de personas, ¿sí? Es decir, que tienen que tener las mismas características en principio. Si no, yo no voy a poder trasladar las conclusiones de la muestra a la población. ¿Se entendió? Igual en la diapo siguiente damos algunas características para que se entienda un poco más. Emi, sí, que levanto la mano, Emi, ¿qué dice? O no sé si fue por error. Perdón, profe, en realidad quise agrandar la pantalla y apreté la manita. No hay Pero después la problema. bajé. No hay problema en absoluto. Si a mí me pasan cosas, imagine usted, entonces somos todos... Profe, entonces, ¿cómo sería la población y la muestra como en el título ese? Sí, vamos a ver. Por ejemplo, acá, los alumnos de primera... No, perdón, vamos a... que está bien, no vamos a ir a los errores. Ah, bueno, también en el título lo tengo. Acá, estudio los hábitos alimentarios y deportivos de los alumnos de la FC que cursaron su primer año académico durante la pandemia. Acá, bueno, quizás lo podría haber redactado distinto el título, ¿sí? Pero los alumnos que cursaron el primer año académico en el 2020. Esa es la población, ¿sí? Son los alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas de primer año o sea, del primer año de cursado, ¿no es cierto?, durante el año calendario 2020. Esa es la población de estudio. Y una muestra va a ser una selección de esos alumnos. Claramente yo quizás no tenga acceso a todos los alumnos, quizás todos los alumnos no me respondan una encuesta. Quizás yo tengo un grupo de WhatsApp de esos alumnos, ¿no es cierto?, de esa población, y me respondan, no sé, 60, 100, pero supongamos que la población son, no sé, 2000. Pueden ser un montón, digamos. Y ahora los que yo selecciono como muestra, que quizás sea de forma aleatoria, lo más probable, aunque pueden haber otras técnicas de, digamos, de selección de muestreo, eso sí va a ser la muestra. ¿Se entendió? No sé si estoy siendo clara o no. Sí, profe, sí se entendió, gracias. Bien. Genial, genial, porque es muy común ese error. Y he leído muchos trabajitos en donde ponen que la población es una cosa y la muestra es otra, como si no hubiera un vínculo. Y en realidad, si no existe ese vínculo, todo el trabajo que yo haga sobre la muestra no me sirve de nada. O sirve para esa muestra, y nada más, no puedo hacer inferencias para la población. Tiene que haber un vínculo y tiene que ser una selección representativa, digamos, con un método de muestreo adecuado, ¿sí? Que ya lo vamos a ver en un capítulo 3, creo que es, o sí, 2 o 3, para que realmente sea representativa, ¿sí? Ahí veo ahí en el chat cómo seleccionan la muestra representativa. Bueno, ya vamos a ver métodos de muestreo si no me equivoco, a ver, creo que es el capítulo 3,
Vamos a ver los métodos muestreos, el aleatorio simple, el por conglomerado, el estratificado. Hay distintos métodos, pero vamos a ser realistas también. En términos prácticos de este ejercicio, esta aplicación, nosotros no les vamos a pedir que hagan cosas complicadas, ¿no? Lo más probable es que ustedes tengan acceso a sus compañeros mediante quizás grupos, ¿no? O de Telegram o de WhatsApp o de algún medio de comunicación masiva. Entonces, es lógico que usen el muestreo aleatorio simple, pero sí, como lo vamos a ver en otro inciso, se les pide que ustedes expliquen cuál hubiera sido el método de muestreo más adecuado para su problema. O sea, repito, en la materia vamos a estudiar los métodos de muestreo y nos vamos a dar cuenta que hay unos que son más apropiados que otros según la problemática, según las características de nuestra población, y bueno, lo que queremos investigar. Entonces, la idea es que ustedes puedan decir conceptualmente, cuál de esos métodos sería el más apropiado para su problema, ¿sí? Y las características de su población. Más allá de que en los hechos ustedes hagan un muestreo aleatorio simple, ¿no? Porque va a ser una selección de personas, quizás de algún grupo que ustedes tengan y al cual le puedan enviar un formulario de Google o algún tipo de formulario, ¿sí? Para hacer la pregunta. Pablo, ¿respondí tu pregunta? Bueno, no sé, ahí en el chat vi esa pregunta, que me responda de última o me pregunte nuevamente si no fui clara. Ah, sí, gracias por responder. Y Bruno no está haciendo referencia a todos los alumnos de la facultad de todos los años que cursaron durante la pandemia. No, los del primer año, eso interpreta, exacto, Bruno. En el ejemplo que yo di, son solamente los alumnos de primer año en el 2020. Es decir, los chicos que estaban y chicas que estaban cursando primer año en el 2020. Bien. Bueno, ¿podemos seguir? Población, acá estábamos. Si no quedaron dudas, sigo. Bueno, un poco recordando acá, sí. ¿Qué características tienen en general la población? Esto es como más teórico, pero un poco para ubicarlos en esto de la población. ¿Qué es la población y qué es la muestra, no? Bueno, una población tiene una característica de homogeneidad, es decir, que todos los miembros de esa población tengan las mismas características según las variables que se vayan a considerar en la investigación. O sea, por ejemplo, en el caso que yo les daba, los alumnos de primer año están en primer año, no están en ni quinto, ni en cuarto, ni en tercero. O sea, después pueden tener variabilidad entre ellos, otras características quizás sean las que yo pregunte, pero hay determinadas cuestiones que yo las estoy fijando, que son alumnos, ¿de dónde? De la Facultad de Ciencias Económicas, ¿sí? Es como que me localizo geográficamente, por decirlo de una manera, y del año 2020, ¿sí? Que cursaban primer año del año 2020. Ahí, o sea, especifique cuál es mi población. Tienen esa característica de homogeneidad. En cuanto al tiempo, bueno, es el tiempo en el que se ubica la población de interés, es decir, definir si el estudio es del momento presente o si se va a estudiar una población de 1, 2, 5 años atrás, lo que sea, o si se van a entrevistar personas de diferentes generaciones. Esa es una decisión que tienen que tomar ustedes, basada, por ejemplo, en si quieren estudiar una población de, como dije, de alumnos, o si quieren estudiar a personas mayores, no sé, en cierta franja etaria, si quieren estudiar, bueno, normalmente estudian de distintos géneros, pero si quisieran algo más específico, lo recomendable es no hacer cosas muy acotadas, porque si no, como les dijimos antes, no llega a ser un problema de estudio. Pero bueno, ustedes pueden determinar según su problema determinadas poblaciones en determinados tiempos y en determinados espacios. Como dice el punto siguiente, espacio. Se refiere al lugar donde se asiente la población de interés, es decir, el contexto específico en el que se enmarca el estudio. Acá, por ejemplo, bueno, podría haber puesto Facultad de Ciencias Económicas de la Ciudad de Córdoba, ¿no? Quizás no fue muy clara, ya que estamos. Pero mientras más específico, digamos, es mejor, ¿no? Porque así estás enmarcando cuál es tu población de estudio y hacia dónde uno puede trasladar las conclusiones que está obteniendo.
Y en cuanto a la cantidad, ¿no?, de la población, se refiere al tamaño de la población. Si bien trabajamos con una muestra, las conclusiones que inferimos son para toda la población. Bueno, ahí que Pablo pregunta, es más o menos lo mismo, problema, temática, planteo general del problema. Sí, bueno, no, capaz no entendí bien la pregunta tuya, pero quizás no es un problema en el sentido negativo, sino que sí puede ser, estoy pensando ahora, se me ocurre, hablando en voz alta, pensando en voz alta, digo, quizás te referís a una temática como general y positiva, digo, problema quizás tiene connotación de algo negativo, puede ser algo positivo. Sí, exacto, sobre gustos, preferencias, sí, creo que entendí entonces hacia dónde ibas. Sí, digamos algo de interés, un tema de interés. Puede ser algo, lo que te interese. Igual también, como digo, estoy siendo muy general, ¿por qué? Porque cuando ustedes empiezan a traernos los temas que quieran trabajar, ahí vamos a poder ir como guiándolos un poco más, ¿sí? Pero sí, imagínense que temas de investigación hay miles, tantos como personas en el mundo y temáticas que pueden trabajar, Nicolás. O sea, pueden ser desde temas así de la pandemia, con temas financieros, temas de salud, temas de educación, de lo que se les ocurra. O sea, hay miles de cosas, algo que les interese a ustedes del trabajo, de su realidad, de lo que sea. Nicolás. Profe. Sí. Ah, sí. Valentina. Veo las manos levantadas. No sé si Profe, alguno de yo ustedes quería tiene alguna preguntar pregunta. si la población puede estar delimitada por un rango etario o tiene que ser más específico la población. Sí, puede ser un rango etario, sí que puede. Por ejemplo, acá yo estoy trabajando con alumnos, ¿no es cierto? A ver, en la facultad no hay un límite de edad, ¿no es cierto? Entonces, en principio no lo estaría limitando por edad, para que quede claro. Sí podrías hacerlo, si vos querés estudiar gente, qué sé yo, adolescentes, y bueno, ahí sí tenés que limitar por rango etario. O querés estudiar gente de la tercera edad. No sé, si querés hacer algún estudio de los adultos mayores, de su salud, de sus actividades, de lo que sea. O, no sé si estoy siendo clara, o sea, podés hacerlo, no es obligación. Claro, sí, yo pensaba un rango entre 18 y 50, bien amplio, para que no se me complique tanto la muestra, bueno, la población, la cantidad. Claro, en ese caso es como, quizás estás estudiando gente adulta, porque es mayor de 18. Ah, sí. No sé, o sea, obviamente que cuando uno no es que piensa, solamente la edad, tenés que pensar el problema en general y ver si lo que vos querés estudiar esté acorde a ese grupo etario, ¿no es cierto? O sea, el problema es general, y ahí vos lo definís. Ah, bueno, yo lo que quiero estudiar es que lo empiezo a delimitar, porque si no me queda muy amplio, entonces digo, bueno, tal cosa de los adultos. Ok, entonces tiene que ser mayor de 18 años. Perfecto, bueno, es posible. Listo, gracias. De nada. Valentina, sigue con la mano alzada. Sí, profe, yo quería preguntarle si esta problemática la vamos a usar también en el trabajo práctico 2. O sea... Sí. Ah, ok. Bueno. Sí. O sea, la idea de estos trabajos prácticos 1 y 2 es que ustedes apliquen, digamos, todo lo que vemos en la materia de forma concreta. Más allá de las actividades prácticas que tenemos, ¿no?, en la materia en sí. Pero esto es como un trabajo en el cual paralelamente van haciendo, como ustedes mismos, tomando datos, analizándolos y obteniendo conclusiones de algo que realmente les interese. Entonces, una forma, a mí me parece súper interesante de aprender la materia. Aprovechenla. Bueno, gracias. Y sí, es todo lo mismo, o sea, es la misma base de datos la que van a recolectar ahora, que la vamos a usar después, a medida que avancemos con las temáticas de la segunda mitad del semestre. Bueno, se usan la misma base para hacer otro tipo de pruebas, hipótesis y cuestiones, ¿sí? Es la misma base de datos. Bien. Perdón. No, si esto ya está, ahora pasamos, si no hay dudas, a la diapositiva 14, que hace referencia al inciso D, que dice, bueno, que el relevamiento se va a efectuar sobre, bueno, ¿qué es el relevamiento, no? Bueno, la idea es que planifiquen la recolección de datos, es decir, no se larguen mañana a hacer así una encuesta así genérica sin saber ni cuál es su problema, ni cuál es su población, cómo van a tomar la muestra, o sea, sino que lo piensen, que piensen la recolección de datos
con esta coherencia que yo les transmití entre todas las consignas. O sea, primero mastiquen bien, digamos, las consignas, entiéndanlas, y en función de eso planifiquen la recolección de datos. ¿Por qué? Porque es, como preguntaba creo que Valentina, esos datos que van a obtener y todo el trabajo que les va a requerir hacer la encuesta va a ser su base, o sea, sobre lo cual van a sentar, digamos, después todos los incisos, ¿no? Entonces tienen que ser unas preguntas bien hechas y que cumplan todos los requisitos para que los resultados sean acordes a lo que ustedes quieren responder, o sea, que realmente responda a su problema, ¿sí? Había por ahí una pregunta, no la respondí antes porque venía ahora, tienen que seleccionar una muestra de tamaño 60 como mínimo, ¿sí? O sea, a 60 personas se le tienen que hacer como mínimo la encuesta que ustedes estén pensando para tener como mínimo 60 observaciones, cada fila es una observación. Bueno, extraer la población elegida como objeto de estudio. Quizás es muy probable que tengan no respuesta. Es decir, que quizás si le mandan solos, quiero decir que si le mandan solo a 60 personas, si hay 5 o 10 que no le responden, 20, no sé cuál va a ser la tasa de no respuesta, no van a alcanzar a tener la cantidad de 60 observaciones. Entonces ahí lo que se propone o proponemos como cátedra es una de dos, mandársela a más cantidad de gente, que sería lo ideal, para que realmente tengan como mínimo 60, y si tienen más, genial, o sea, las usan a todas, porque como vieron en las clases ya pasadas, y vamos a seguir viendo, mientras mayor sea el número de la población, mejores son los estimadores, digamos, que vamos a ir obteniendo, las estimaciones. Y si no, la alternativa, si no llegan a las 60 por mayor esfuerzo que ustedes le brinden al trabajo, algo que suele decir Martín, es que, bueno, en el peor de los casos, ustedes los pueden completar a esos casos que les falten, para tener como mínimo 60, ¿sí? Pero siendo conscientes de que los están inventando, ¿no? Y que eso no corresponde hacerlo en un trabajo de investigación serio, por decirlo de alguna manera. Esto es una aplicación para una materia, no deja de ser serio, pero sí no estamos como cumpliendo requisitos formales de otro tipo de investigación. Esto es un ejemplo de aplicación. Entonces, ser conscientes de que, obviamente, si les inventaron a las respuestas, bueno, no vamos a inferir cosas de toda la población que estaríamos teniendo nosotros como objeto de estudio, sino que, bueno, hubo cierto nivel de creatividad, por decirlo de alguna manera. Bien, pero como dije, es un ejemplo de aplicación práctica para una materia, entonces lo ideal es que tengan 60 observaciones para que podamos hacer la inferencia y todo lo demás. ¿Se entendió? ¿Cuál es el tamaño de muestra? Yo lo dije. Se evalúa el tamaño de muestra en relación a la población. O sea, tienen que cumplir 60 observaciones con mínimo. ¿Sí, Walter? Estoy subiendo ahí en preguntas que veo, hay varias en el chat. Creo que ya respondí todas. Si alguien no lo que... Creo que respondí todas. Si alguien no... Sí, bien. Si alguien si no responde a alguna pregunta, me dice. Bien. Un segundo. Bueno, acá también algo que creo que ya mencioné antes, explique brevemente el método de muestreo aplicado, o que sería adecuado aplicar más allá de que se escape sus posibilidades de hacerlo de esa manera. Es decir, explique cuál sería el método de muestreo ideal y que debería haber aplicado según características de la población y el problema planteado. Muestreo aleatorio simple, sistemático, por conglomerado, estratificado. Lo leí rápido porque, por un lado ya lo dije, y por otro lado lo vamos a ver más adelante. No se asusten al ver estos tipos de muestreo, los vamos a explicar en el transcurso de la materia. Y, como expliqué, no es necesario que lo apliquen en sí, sino que si hubo alguno de estos tipos de muestreo es mejor o más apropiado para su tipo de problema, que lo expliquen para que nosotros veamos que conceptualmente entendieron, digamos, de qué se trataba, ¿no? Y las ventajas que tenía ese tipo de muestreo sobre otros en el caso de estudio. ¿Dudas? Ya nos falta poco, ¿eh? Queda poco. Bien, en cuanto al cuestionario, el inciso E nos establece el cuestionario o, digamos, una consigna en cuanto al cuestionario o instrumento que vamos a utilizar para recolectar los datos. Ahí establece que hay que determinar el tipo de información
o datos necesarios que se requieren para dar respuesta a la pregunta o problema. O sea, ¿qué significa? Tenemos que diseñar un cuestionario con 10 preguntas, características, conductas, creencias, mediciones. 10 preguntas, ¿sí? Que deben generar por lo menos 3 variables categóricas, ¿sí? Una de esas variables tiene que ser dicotómica. ¿Qué era dicotómica? ¿Qué era categórica? Dicotómica no es que las dos forman la población. No, dicotómica es que Ujú. se pueda responder por sí o por no, por ejemplo. Exacto. Ahí va. Está más orientado Emi que... Muy bien, Emi. Sí. Y la categórica, ¿qué diferencia tiene con la dicotómica? ¿O por qué? O sea, categórica tiene más posibilidades de respuesta, ¿no es cierto? Por ejemplo, el nivel educativo, ¿no es cierto? No son solo 2, no es sí o no, o 0 o 1, porque también puede haber, no sé. Normalmente, digamos, ahora tenemos toda la visión o perspectiva de género, ¿no? Pero, por ejemplo, el sexo en sí es femenino-masculino. Esa es dicotómica, son solo 2 opciones. Ahora, una variable categórica tiene más de 2 opciones para responder. Entonces, ¿qué se les exige? Que sí o sí, como mínimo, tengan 3 variables categóricas, ¿sí? Y una de ellas será categórica, pero dicotómica. O sea, que tenga solo 2 respuestas. Las otras deberían tener más. Y también se les exige que tengan, como mínimo, 3 variables numéricas, medidas en escala numérica. Parece una obviedad, pero se los resaltamos, que realmente sean numéricas, ¿sí? Y que no las categoricen en la pregunta de manera tal que la persona se vea obligada a responder en ciertos rangos. Por ejemplo, ¿qué quiero decir con esto? ¿O qué les quiero alertar? La edad, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tipo de variable es? Numérica. Bien. Gabriel, creo que, no sé si fue Gabriel, pero bien. Es una variable numérica. Genial. ¿Me sirve para, estoy cumpliendo los requisitos? Sí, estoy cumpliendo los requisitos. Ahora, cuando hagan la pregunta, y por eso es importante que piensen bien cuando van a crear el formulario, no pongan ya como, por ejemplo, ¿qué edad tiene? Y en las opciones de respuesta usted le ponen no sé, entre 17 y 20, entre 21 y 23, no porque ahí ya la están categorizando previamente, sino que, ¿qué deberían hacer? ¿Qué edad tiene? Y dejar un lugar, o sea, la respuesta abierta. Numérica sería lo ideal, ¿no? Como ponerle un filtro ahí que sea de número, pero que quede abierta para que pueda colocar cualquier número, ¿sí? En este caso quizás un entero. Pero no la categoricen porque si no, no vamos a tener una variable numérica para después poder hacer actividades o estimaciones de la media, de la varianza. Sí o sí, para eso necesitamos tener números, ¿sí? ¿Se entendió lo que quiero decir? Lo mismo con el ingreso, lo mismo con la edad, con la altura, bueno, todas las variables numéricas que sean numéricas de verdad. Porque vemos trabajos en donde las categorizan en las opciones de respuesta que le dan ustedes a sus encuestados o encuestadas, es como que ya les dan una respuesta categórica, lo hemos visto, y eso los limita a ustedes después para hacer inferencia, ¿sí? ¿Se entendió? Bueno, supongo que sí. Sí, sí, profe. Igual si hay dudas, lo puedo repetir 1000 veces en otras clases, en esta, cuando quieran, pero bueno, sigo avanzando para que no nos demoremos. Bien. Y después lo vamos a ver, pero de últimas, para no olvidarme, creo que lo vamos a ver cuando veamos la base, pueden trabajar, o sea, en la base pueden quedar sus variables categóricas, después codificadas, pueden trabajarlas codificadas o eso depende del programa que utilicen y cómo lo trabajen, mientras lo entiendan, está todo bien, pero
una variable categórica codificada no es una variable numérica. O sea, que yo le asigne un código a las categorías de una variable, por ejemplo, nivel educativo es una variable, ¿no es cierto? ¿De qué tipo? Categórica, ordinal. ¿Por qué? Porque las puedo ordenar, digamos, de menor a mayor nivel educativo. Entonces, puedo decir el nivel inicial, el nivel medio y el nivel superior, supongamos, que pongo 3 niveles. Que yo le ponga eso, inicial, medio, superior como categorías, también puedo ponerle después en la base de datos, le puedo poner 0, 1 y 2, o 1, 2 y 3. Bueno, los códigos que a mí, digamos, se me ocurren. Pero que yo le asigne esos números, como códigos, no significa que se convierta en una variable numérica. Es, y sigue siendo, y será una variable categórica ordinaria. ¿Sí? Esa es otra advertencia que les he dado porque es algo que también vi en trabajos previos, en trabajos prácticos de otros años. ¿Sí? Bien. Sí, por ejemplo, las numéricas de escala, o sea, los ingresos, tiene una escala, significa que varía, digamos, el rango, digamos, de números, es algo escalar, digamos. Entonces, la edad, también, digamos, tenemos variables numéricas que quizás pueden ser números enteros y otras que pueden ser números continuos, ¿no? Como el peso, las más conocidas, el ingreso, que pueden haber centavos, el peso, que solemos utilizar comas, no sé, 30 kilos, coma algo, bueno. Eso es como que es una variable numérica continua. Después tenemos otras que son numéricas, digamos, de números enteros, ¿sí? Solo se me ocurre ingreso, gasto. Bueno, sí, pero, digamos, mientras tengas una escala numérica amplia y que no tengas solo 3 números que te respondan, ya es una escala, ¿se entiende? La edad, el peso, esas son, por ejemplo, hay miles, ¿no? ¿Qué sé yo? Bueno, los gastos, como dijiste. Bueno, quizás ahora no estoy muy creativa, pero hay muchísimas opciones. Bien. Los días de la semana, el año, bueno, no los días de la semana, sino el número de cantidad de días, cantidades de cosas. Cantidades, no sé, ¿cuántos días hace el tiempo? ¿Cuántas horas le dedica a estudiar? ¿Cuántas horas le dedica a hacer gimnasia? Bueno, digo, según cuando uno empieza a pensar la problemática, después ahí dice, bueno, a ver, ¿qué quiero medir? ¿No? Y qué opciones tengo para medir. Y bueno. ¿Dónde estaba? Ya se me pasó sola la diapositiva. Cuestionario o instrumento utilizado para la recolección de datos. Bueno, además de eso que les dije, ¿sí? De las variables categóricas, numéricas y la cantidad de observaciones, que son 60 como mínimo. Si tienen más, mejor. O sea, si ya las tienen, quizás de estudios anteriores o obtienen más, mejor. Y tienen que pegar el cuestionario en el trabajo, ¿sí? O un link, si lo hacen con Google Form, que es lo que vamos a ver, péguennos el link para poder acceder y corroboren que funcione ese link y que realmente vamos a poder ver las preguntas que ustedes formularon, ¿sí? Porque nosotros queremos ver, digamos, realmente bueno, qué preguntas hicieron, porque cada una de esas preguntas hace referencia a una variable que van a trabajar, ¿sí? Y bueno, les pedimos que en esa parte, digamos en este punto E, expongan la definición operacional de las variables. O sea, las normas y procedimientos que siguieron para medir las variables seleccionadas. Para ser más concretos, significa que pongan qué tipo de variable es, como yo les explicaba recién, si es numérica, si es categórica, por ejemplo, si es dicotómica, o si es ordinal, o si es nominal, y nada más. Bueno, ¿qué tipo de variable están trabajando? ¿Sí? Que pongan específicamente, esta es la pregunta, hace referencia a esta variable que es de tal tipo, ¿sí? ¿Y qué unidad de medida tiene? ¿Sí? No sé, kilos, metros, bueno, ¿qué unidad de medida? ¿Con qué están trabajando?
Bueno, también cuál es el nombre o identificador de la variable en la base de datos para identificarlas, porque puede que en la base de datos, es más, les recomendamos que usen nombres cortos, bien cortitos, porque el sistema después es más fácil de trabajar y identificar, ¿sí? Las variables. Y no pongan como toda la pregunta así gigante en la base de datos, va a ser o sea, les va a ser muy incómodo para trabajar y después nosotros para corregir, pero sobre todo para trabajar. Entonces, bueno, que identifiquen, que nos quede claro cuál es la variable, cuál es la pregunta que hicieron, cuál es la variable o cómo le llamaron, digamos, en términos, en el sistema, ¿sí? En la base de datos. No sé, si le ponen B-1, bueno, yo quiero saber cuál es esa B-1. O si le ponen educ, y hicieron dos preguntas, no sé, una, ¿qué nivel educativo tiene y cuántos años de educación tiene de estudio? ¿Cuántos años de educación sí tiene? Bueno, hay dos referidas a educación, entonces me ponen educ 1 es esta, educ 2 es esta. Cosas así, estoy dando ejemplos, ¿no? Genéricos. Bien. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? O sea, profe, no habría ninguna respuesta como, por ejemplo, descriptiva de la persona. Sería como más acotadas, cerradas, como la edad, después si pongo opciones y todo eso. Sí, en principio sí. Sí. O sea, lo que podemos representar como descriptivo lo vamos a meter en los que son las categóricas, ¿sí? Pero ya le vamos a dar opciones, digamos, para que nos respondan determinadas opciones. Bien, gracias. Quizás uno puede poner una alternativa, otros, o cosas así, que la verdad no es lo ideal que haya muchos de esos varios, otros, bueno, no sabe, no contesta, porque, o sea, si bien son necesarios, perdón, a veces para completar una encuesta y que no quede, para que sean excluyentes las respuestas y abarcativas de todo el universo, digamos, de respuestas, traten de ser concisos con las preguntas y con las opciones que brindan en función de su objeto de estudio. O sea, el tiempo mayor al principio se lo tienen que dedicar a la generación del cuestionario. O sea, ¿cuál es el problema que yo tengo? ¿Y qué preguntas voy a hacer? ¿Y cómo las voy a formular? ¿Y qué opciones de respuestas le voy a dar? Para que realmente, o sea, imagínense después, cuando lo estén analizando, imagínense en esa posición. Yo cuando leo las respuestas, de ahí me van a sacar mis conclusiones. O sea, entonces traten de imaginarse en ese contexto. Bien, si hacen preguntas muy abiertas que la persona puede responder lo que quiera, después no lo van a poder sistematizar, no lo van a poder analizar. Entonces, eso, en principio, hacer preguntas para que obtengan 3 variables categóricas, una de ellas dicotómica, o sea, ahí ya pueden ir pensando en las respuestas que le van a dar a las personas, ¿sí? Las posibles respuestas, y 3 variables numéricas. Ahí sí, entonces, dejen abierto a un número, o sea, no a un texto, a un número para que tengan realmente variables de escala. ¿Bien? Gracias. Bueno, acá hay... Genial, Guadalupe. Bien, pasamos al punto F. Sí, el punto F justamente tiene que ver con todo esto que yo dije, es la base de datos. Acá lo que se les pide es que presenten las observaciones obtenidas en una base de datos, la que tienen que pegar en el trabajo, y recordar que cada fila es una unidad de observación y cada columna es una variable. A ver, este es un ejemplo que de hecho hace alusión a uno de los ejemplos que vamos a trabajar. Acá estamos viendo una base, un pedacito, un recorte de una base de datos, en donde yo muestro las primeras 15 observaciones de un total de 100. O sea, yo acá tengo, digamos, cuando yo hice el procesamiento, el trabajo, tuve 100 respuestas, 100 personas que me respondieron, efectivamente. ¿Sí? Mis datos, tengo 100 filas. Y cada una de las columnas que se ve acá, ven, bueno, la primera es de observación, después viene edad, sexo, tipo de ocupación. Como ven, yo estoy describiendo algo mucho mayor que lo que dice en el nombre de la variable, ¿no? Tip ocup, por ejemplo. Ahí es algo de que yo les había dicho. Que entonces, en el trabajo me tienen que poner tipo ocup es tipo de ocupación. ¿Qué tipo de variable es? Categórica. Ordinal, nominal, bueno,
ahí verán si hay realmente un orden jerárquico de ocupaciones o no, o es nominal simplemente. Fíjense que acá está codificada, 0, 4, 2, 1, 2, el tipo de ocupación, ¿no? Me refiero. Está codificada, entonces tienen que poner en este caso cuál hace referencia a cada número, qué categoría hace referencia. Bueno, eso un poco como yendo para atrás en lo que les había explicado antes. Acá, como ven, están entonces las 10 variables o variables que surgen de las 10 preguntas que hicimos, ¿sí? Y mostramos acá particularmente un recorte de 15 observaciones. Ustedes también pueden, como hice yo acá en el ejemplo, mostrar menos observaciones para que no quede una cosa así chiquitita que no puede leer o que le ocupe un montón de páginas, no tendría sentido. Pero sí que yo pueda ver, o los profes podamos ver todas las variables, ¿sí? Como mínimo las 10 estas que van a trabajar, y algunas observaciones para tener de ejemplos, ¿sí? Lo que ustedes hicieron. Y acá tengo otro ejemplo que no está codificado, ¿ven? Por eso también se los puse. Bueno, este es el que estábamos viendo recién, que está codificado, las variables. Y en este no está codificado, sino que, por ejemplo, ven sexo, femenino, masculino. Carrera, contador, licenciado en economía, administración. Años de estudio, 2, 4, 3, ahí tengo una numérica. ¿Sí? Edad, otra numérica. Si no, acá, vínculo con los profesores, si no, una dicotómica. Bueno, este es otro ejemplo en donde pueden ver las distintas variables, ¿no? Sus distintos tipos, en el inciso base de datos, ¿sí? ¿Se entendió un poco la idea de cómo presentar los datos, la base de datos? Y un poco también cómo la tendrían que generar cuando ya tengan las respuestas de sus preguntas. Sí, buenísimo. Ya, última diapo. Último inciso del trabajo. Hace referencia a la estimación y prueba de hipótesis. ¿Sí? Acá ya entramos de lleno en la presentación de una parte de los resultados, no de la estructuración y el diseño era lo anterior, sino acá ya vamos con los resultados que obtenemos del análisis. ¿Qué se les pide en este primer trabajo práctico? Se les pide realizar estimaciones puntuales y por intervalos para los parámetros poblacionales, media, varianza y proporción. ¿Sí? Se les pide realizar pruebas de hipótesis para los parámetros poblacionales media, varianza y proporción. En ambos casos, es decir, en las estimaciones puntuales y por intervalo, y en las pruebas de hipótesis, ¿sí? En ambos casos se les pide formular los planteos acordes a su problema de investigación, presentar las salidas de máquina correspondientes al proceso de resolución y dejar plasmadas sus interpretaciones y conclusiones finales. ¿Sí? Es decir, acá se les está pidiendo ya realmente resolver, digamos, con el sistema que vayan a usar. Nosotros les vamos a mostrar con Infostat. Se pueden apoyar en Infostat, pero como el profe dijo en la clase, si saben usar otro, bienvenido, mientras respondan a todas las preguntas. Y bueno, que vayan respondiendo con los incisos, y en este van a poner todos los resultados de esto, de estimaciones puntuales y por intervalo, con las salidas de máquina, en el caso que se utilice el programa para resolverlo, y la interpretación, no puede faltar, ¿no? Porque, digamos, ¿para qué hacemos todo esto? Para interpretar y llegar a una conclusión y tomar una decisión, o arrojar información, asesorar a alguien, bueno. Esto simula ser, ¿no?, un trabajo de investigación que alguien nos pidió o que nos interesa a nosotros. Entonces tenemos que llegar a una conclusión. De nada sirve que hagamos un trabajo, una salida y ¿qué significa eso? ¿Es mayor, es menor, es igual? ¿Se rechaza, no se rechaza? ¿Por qué? Bueno, eso ya lo vamos a entender en el transcurso de las clases. Tampoco los quiero abrumar, pero digamos, si yo hago una estimación puntual, tengo que decir, bueno,
el peso de no sé qué, la edad de no sé qué, la variable que sea, ¿no? Supongamos, la edad promedio de los alumnos de primer año, no sé, del 2020, es tanto, ¿no? Se estima, bueno, se hace la estimación, le sale de máquina, lo sacamos de la app. En principio, ahí estoy leyendo la pregunta, Mariela. En principio, nosotros vamos a trabajar con Infostat. También podemos usar la aplicación, esa aplicación, para ciertos cálculos puntuales que requiramos, si necesitamos. De hecho, creo que hay uno de los puntos que no sé si lo usamos con Infostat o el que Infostat no lo tiene, no recuerdo bien, pero me parece que hay uno de ellos en el trabajo ese que yo resolví, y hacemos el desarrollo como lo hacíamos en clase, y usamos la aplicación, por ejemplo, para hacer el cálculo concreto de la distribución. Pero en principio casi todos los resolvemos con Infostat. O sea, la idea de usar un sistema es que nos facilite la tarea, ¿no? No que nos la complique. Entonces, si yo tengo una base de datos que ya está esquematizada, trabajada, pulida y todo bien, que ya vamos a ver un poco cómo se hace eso, tengo la base de datos, la levanto, la importo en un sistema, y ese sistema, como es el Infostat, me facilita toda la tarea de cálculos que, bueno, nosotros aprendemos a hacerlo en los prácticos también, pero el sistema lo hace todo mucho más rápido, y me arroja ya un resultado súper sintético que simplemente lo interpreto y no pierdo tiempo, ¿sí? Esto ya lo vamos a entender cuando lo veamos. De nada, María. Pero bueno, eso, quería resaltar que no se pueden olvidar las interpretaciones y las conclusiones. No me pueden poner una salida y que yo adivine si rechazaron o no la hipótesis, que adivine si trabajaron con la media, con la proporción o con la varianza. No tengo que adivinar yo, ustedes me tienen que decir qué es lo que hicieron, para qué lo hicieron, y cuál es digamos, la conclusión a la que llegaron, ¿sí? Cuando decimos ahí planteos acorde al problema, es como, por ejemplo, es como simular una consigna, entre comillas, o sea, es como simular qué es lo que quieren hacer, como nosotros se los damos en las actividades, no sé, se quiere estimar el ingreso promedio de, no sé, de los docentes de la escuela primaria tal, no sé, o se quiere estimar, no sé, la cantidad promedio de horas semanales de actividad física de los estudiantes. Bueno, así. En definitiva, el planteo es resumir en una oración qué es lo que van a calcular o qué están, y por qué, ¿sí? ¿Qué es lo que están calculando? La media, la varianza, la proporción. Ya vamos a ver esto en un ejemplo, como les dije, en una de las clases siguientes. Pero para que vayan pensando y se vayan anticipando, les hacemos todo este paneo general para que realmente se vayan pensando en el problema, o sea, qué les interesa, a quiénes les van a preguntar, de qué manera les van a preguntar, y bueno, eso, también ya las opciones de respuesta, para que vayan pensando y cuanto antes lo tengan hecho el trabajo, mejor. Así, bueno, lo pueden entregar y suman los 20 puntos. Se aseguran 20 puntos si lo tienen bien hecho. ¿Mm? Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Ya estamos llegando casi al... Sí, Kevin. Profe, disculpe, no sé si ya lo dijo, pero quería consultarle, digamos, cuando tengamos todo, ¿cómo lo presentamos? ¿Cómo lo corrige usted? Ah, sí, lo entregan en la página, en el aula virtual, va a aparecer, en realidad no está habilitada ahora el buzón, bueno, por ahí andaba, está en alguna diapositiva. Ah, creo que en las preguntas, acá, ¿dónde lo entrego? Pero no sé por qué se me mueve sola la diapositiva. ¿Dónde va a entregarlo? En el aula virtual se habilita un buzón de entrega, a ver si lo podemos ver. No está ahora habilitado, pero se va a habilitar en la sección misma donde les mostré para descargarlo. Ahí va a aparecer como la posibilidad va a decir como entregar acá, o buzón de entrega, algún link así vamos a poner, que ustedes lo van a subir ahí al archivo. Es decir, toman el Word el Word, sugerimos por favor que sea en un Word para poder corregirlo, y lo suben
en el aula virtual, ¿sí? En ese buzón de entrega. Y ahí me llega a mí. Lo tienen que hacer dentro del plazo que les vamos a establecer, que como les anticipé, la idea es que sea, cuando ya tengan todas las herramientas, aproximadamente por esta fecha, quizás después del 7 de septiembre o por ahí, ya va a estar habilitado el buzón de entrega. Y lo ideal también, como dijimos, era que lo entreguen hasta el domingo previo al parcial para corregírselos para el parcial. O sea, como tratar de adelantar el tema de la corrección del trabajo práctico para que el día del parcial, que dijimos que lo íbamos a hacer en presencial pero en computadoras, va a ser bastante rápida la corrección del parcial. Entonces tratar de tener la nota también del trabajo práctico ese día o al día siguiente, lo antes que se pueda. ¿Sí? Entonces, conclusión, lo tienen que subir al archivo en el buzón de entrega dentro del plazo estipulado, que eso va a estar también ahí establecido en la sección trabajos prácticos, primera entrega, trabajo práctico, primera entrega, tocan ahí, descargan el archivo, lo resuelven, lo guardan, ¿no? O sea, envían el trabajo completo en el buzón de entrega y a nosotros nos llega. Cualquier problema, obvio que vamos a nuestra disposición, o sea, pero pregunten todo antes y traten de sacarse todas las dudas y aprovechen todas las instancias para, bueno, para tener esos 20 puntos. Realmente es muy bueno poder como tener ahí antes ya cierta nota asegurada, ¿sí? Igual esto no es que se lo vamos a corregir antes y le vamos a dar la solución antes, sino que lo tienen que entregar y suma o no puntaje para el parcial, ¿sí? Profe, ahí veo una pregunta en el chat de Gastón. Profe, ¿nosotros vamos a saber cuántos puntos nos sumó el trabajo o ya cargan la nota con el total parcial y trabajo? Entregamos todo junto, o sea, la nota final del parcial y discriminamos, es decir, diferenciamos cuánto fue del trabajo práctico y cuánto fue del parcial, o sea, de lo que se rinde en el día del parcial. El parcial total son 100 puntos, como expliqué, son 100 puntos, 20 puntos corresponden al trabajo práctico, es decir, con lo que ustedes entreguen, pueden sumar 0, 1, 2, 3, 5, 10, hasta 20. Y con lo que resuelven el mismo día 28 del parcial, suman 0 hasta 80. Esas dos notas, nosotros resolvemos, corregimos, bla, sumamos, y les entregamos la nota final y la composición. ¿Cuánto sacaron en el trabajo práctico y cuánto sacaron en el parcial? Y bueno, eso obviamente también se muestra, se explica. Sí, está establecido cuánto necesitan, creo que era 50, a ver, la página, sí. Hay un mínimo de aprobación, sí. O sea, con el trabajo práctico solo no aprueban, ¿no? Está claro. Y digamos, con el trabajo práctico correctamente resuelto todo, que son 20 puntos, no se aprueba un parcial, ¿no? No. De nada, Gastón. A ver. ¿Sigo presentando? Ah, sí. No sé si hay alguna otra duda. A ver acá, presentación. Profe, una pregunta. ¿Las consultas podemos preguntar sobre el trabajo? Sí, por supuesto. Las consultas son consultas en general, o sea, pueden preguntar lo que quieran a los profes, a todos los profes. Nos pueden preguntar en las consultas, en los foros. Los foros y el Discord, como les explicaba Pablo, tienen como la ventaja de sectorizar los temas, ¿no? Como de sectorizar o clasificar y por tanto organizar los temas. Entonces cuando ustedes debaten un tema o preguntan algo en esos canales que están sectorizados, le ayudan a los otros compañeros que si tienen una duda sobre eso, es más fácil ubicarlo y como no preguntar 50 veces lo mismo, que puede pasar y está todo bien. Pero digamos, quizás ya se ayudan entre ustedes, nos ayudamos entre todos al tener como sectorizado por temas cierta discusión.
Es como, la duda de uno normalmente es la duda de muchos, es la duda de todos o de varios. Yo como alumna me pasa eso, entonces, si ustedes aprovechan esas instancias o canales, realmente se logran como mejores resultados en la materia en general, ¿sí? Porque la duda de uno es de varios. Entonces, pregunten y tendrán respuesta. Estaba tratando de buscar, mira, acá está. Acá está, alguien que había preguntado los requisitos, quería ser muy concreta en la respuesta. A ver. Dejo de presentar esto y presento la ventana. Esta es. Sí, bien, se ve, ¿no? Está en la página, o sea, entrega la página en la parte de presentación. En la página, en la slide número 11, que subió el profe Pablo. No, sí, bien. Requisitos mínimos, 40 puntos sobre los ejercicios del parcial, 50 puntos sobre los ejercicios evaluados. Claro. Bueno, es que sí, es el 50% del parcial. Me parece que son 50 puntos del parcial como mínimo. De los 80, creo que son 40, como mínimo, para probar. Generalmente, pregunta Guadalupe, ¿generalmente a los alumnos les va bien en el trabajo práctico? Sí, digamos, en el año pasado hubo de todo, como siempre, pero sí, suman puntaje. Hemos puesto 20, 18, 16, 19, 5, ceros, de todo, 10. Yo creo que realmente sirve mucho hacerlo porque también es una forma de bajar conceptos, de que ustedes puedan, como yo digo, masticar y procesar el contenido de la materia. Cuando uno se enfrenta a una base de datos, cómo preguntar las respuestas y se da cuenta en qué se confunde, porque es normal y natural que nos confundamos, es la mejor forma para aprender, digamos, haciendo la práctica y resolviendo el trabajo, después intentando hacerlo en InfoStat, o sea, bajar el conocimiento a través de este trabajo práctico y del trabajo práctico 2, les sirve para entender la materia y que les vaya mejor en el final. Eso sí también puedo decir, que vemos que les va mejor a los que realmente hacen el recorrido de toda la materia con sus etapas, ya sea trabajo práctico, clases prácticas, consultas. No digo que sea lineal así el proceso, pero, o sea, sí les va mejor y realmente el proceso de aprendizaje es más completo cuando ustedes aprovechan todas estas instancias, entre ellas el trabajo práctico. María de los Ángeles, profe, ¿los parciales eran virtuales o presenciales? Lo que dijimos es que se rinden de forma presencial, o sea, van a la facultad, pero lo vamos a hacer en computadoras, pero en la facultad. ¿Se entendió? Ahora leo, nadie no la había visto, la pregunta, la mayor complejidad está en plantear las variables. No, yo creo que también depende de cada uno y de lo que quiera, del problema, de lo que se plantee, de lo que se imagine. Por ahí, siguiendo todas estas indicaciones y preguntando, cada uno tiene como dudas diferentes y por ahí lo que le puede parecer complejo a uno, a otro le puede parecer re simple. Entonces, la respuesta es depende. La complejidad de la temática depende de la persona y del problema. Es un caso a caso todo. A mí misma me pasa, ¿sí? Según qué tema quiero investigar. Pero por eso lo interesante es hacerlo, ¿no? Cuestionarse, a ver qué quiero investigar. Bien, ¿qué le puedo preguntar a una persona? Colóquense ustedes en el lugar de encuestado o encuestada y qué responderían, ¿no? Y después pregúntense, digamos, si muchas personas respondiendo de esa manera, que ustedes van a responder, o posibles respuestas, no sé.
a sus hermanos, a sus amigos, según, ¿no?, la población, tomen algunos referentes, pueden hacer eso también en muchas encuestas de otro tipo de investigaciones, se hace como una etapa previa, ¿no?, en donde se validan un poco las preguntas para ver si estamos preguntando bien, si la persona entiende y lo que me va a responder me sirve, o si no se entiende nada de lo que estoy pensando que se va a entender, entonces mejor la corrijo. Bueno, pueden hacer como ese testeo con algún amigo, uno o dos, bueno, o personas del rango etario o de la condición que ustedes elijan, y después ya la largan para toda su muestra, ¿sí?, todas las personas que serían como su muestra, y ahí, nada, ya pueden recolectar, digamos, los datos y hacer todo el trabajo. Pero la complejidad está quizás en eso, en pensar la idea, en definirla, en acotarla, sin que sea una sola pregunta, ¿no? Acotarla en el sentido de la problemática y descifrar a ver qué preguntas voy a hacer para que me sirvan esos datos para responder a mi problema, ¿sí? Mi consejo es ese, es como ustedes hagan de cuenta que son los encuestados, ¿no? Entonces, bueno, a ver qué me están preguntando, no sé, la edad, el ingreso, no sé, las actividades que hago, bueno, no sé, en función de la problemática, no sé, si es de bitcoins, bueno, nada que ver, o sea, no es lo que estoy diciendo, o si es de salud, o si es de, o sea, alimentación, si es de estudios, no sé, como dije, 1000 temas, se me ocurren esos porque capaz estoy medio sesgada, pero pueden ustedes tener muchos otros intereses y hacer un cuestionario basado en esos intereses. Eso sí, tienen que cumplir con los requisitos que establecí hoy, que están establecidos en el trabajo práctico. Bueno, nada, y cumplir con los plazos que les vamos a asignar ahí, como les dije en la página. Profe, ¿y vamos a poder preguntar Bueno, chicos. en algún momento si nuestra problemática es viable, sirve o si está mal? Sí, o sea, como dijimos, en todas estas instancias de estos miércoles, o mismo en algún práctico, o en alguna consulta, o pueden acercarse y preguntarnos, a ver más o menos qué es lo que están pensando, qué ideas están diagramando. Si ya tienen algún cuestionario pensado, bueno, podemos como ver un poco, para ver si están orientados o no, digamos. Si están como muy desfasados, le vamos a decir. No le vamos a corregir, no va a decir está perfecto, ya te lo corrijo todo así, saca, pone. No, porque eso es la tarea del parcial, ¿no es cierto? Es un punto del parcial. Claro. Pero sí los vamos a orientar, sí los vamos a guiar, y la idea es que ustedes, como dije, bajen los contenidos. Entonces, sí vamos a responder preguntas así para orientarlos en la tarea. Claro que sí. Muy bueno, gracias. A vos. Bueno, chicos, dado que son las 20:30, no sé si hay alguna otra duda o cortamos acá ya la grabación. Gracias, profe. Buenas noches. Bueno, si no hay más dudas, corto. Espero que quede grabada. Acá hice grabando, espero que quede. De nada. Sí pueden ser más de 10 preguntas, Rubén. Sí, claro. O sea, tienen, digamos, no hace falta que nos presenten más de 10. Lo ideal sería 10. Pueden hacer más y después seleccionar 10 y mostrarnos solo 10. Pueden hacer, no sé, 15 si quieren, 20, 12, 13. Tampoco hagan tantas. Piensen que después van a tener que seleccionar y también requiere un trabajo, ¿no? Pero quizás sí tener algunas de más, por las dudas si hay algunas que ustedes idearon un tipo de respuesta y las respuestas que obtuvieron no les gustan, o tienen muy poca respuesta de algunas, de algunas preguntas, o las categorías, no sé, todos respondiendo lo mismo. Bueno, puede pasar eso. Como es la primera experiencia, puede ser más probable que les pase. Entonces sí, quizás puedan hacer, no sé, vean ustedes, 15 preguntas, 20, no sé, capaz 20 es mucho. Pero pueden hacer más de 10 y después seleccionar y presentarnos solo 10 o 12, no sé. Pero, digamos, para el trabajo con 10 es suficiente. Y sería lo ideal, ¿sí? No más de 10. Porque todo esto después
trabajo de corrección y bueno, ¿sí? Lo ideal sería que sea equivalente, equitativo para todos. El manejo de la app de Google Form, lo vemos, sí, la idea es presentarles un poco cómo usar el Google Form. O sea, es muy probable que ya lo sepan usar, o quizás sepan hasta más que nosotros en algunas cuestiones, todas estas cosas tecnológicas, cada uno, según sus trabajos o sus actividades, es muy por cuenta propia toda esta nueva era. Pero sí un poco aplicado a estos, ¿no? Algunos consejitos aplicados a lo que pedimos acá en la materia. Pablo, ¿esta clase está disponible ahora virtual? Sí. Sí, está grabándose y si todo sigue saliendo bien, la vamos a subir. Bueno, Rubén, gracias. Gracias a